2.300 creyentes del colectivo LGTBIQ+, acompañados de religiosos y sus familiares, han cruzado por primera vez la puerta santa de la Basílica de San Pedro. Sienten que ahora están más incluidos y son más visibles dentro de su iglesia. Odio la palabra inclusiva, siento que esa palabra pues da el poder también de excluir. I'm trying not to continue to polarize, promote polarization in the church, but I think that the church's teaching will continue as it is. La iglesia inclusiva, igual que la iglesia tradicional, está muriendo. Este sistema no fue creado para mariquearse. Es suficiente con ser inclusivo. Hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Qué alegría de verdad de estar en este espacio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que ven este video en cada lugar del planeta al que pueda llegar. Para quienes nos ven por primera vez, va a ser una rápida presentación. Mi nombre es Xiomi Díaz, soy una mujer lesbiana, cristiana, sobreviviente a prácticas de conversión. Y bueno, Ana, por favor, preséntate. Bueno, bienvenidos a todas, todes. Mi nombre es Ana María. Ahora mismo estoy escribiendo mi disertación doctoral sobre temas de violencia. Yo siempre prometo que algún día voy a hablar sobre mi tesis, pero creo que eso va a pasar cuando la termine. Y pues nada, muy bienvenidos a este espacio de hoy. Y Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Jonathan Cinturón, gracias por la oportunidad. Me encanta estar con ustedes. Se siente chévere, porque como que estamos grabando es básicamente como hablar ñoña, como decimos los puertorriqueños, entre amigos o entre amigues. Soy Jonathan Cintrón, puertorriqueño de pura cepa, gracias a Dios, a la vida y a Bad Bunny. Y soy pastor eh, de tradición metodista. He crecido en la iglesia toda la vida, soy educador, trabajo como decano de estudiantes y mi investigación teológica y trabajo teológico siempre ha sido acerca de las iglesias inclusivas, comunidades incluyentes, los temas sobre la identidad de Dios y de las imágenes de Dios. Eso para mí es un honor estar aquí, estar discutiendo este tema con ustedes y dando cháchara. Hoy es el Claro, súper temazo. me encanta este tema. Hoy vamos a estar hablando de iglesias inclusivas. Mucho por decir, esperamos poder condensar todo lo que queremos decir en este tiempo, en este video. Y bueno, ¿qué tienen por decir Anita y Jonathan sobre las iglesias inclusivas? Yo creo que este es un tema, cuando lo estábamos preparando, creo que dijimos como, no, esto va a ser un tema muy largo, no sabemos si vamos a lograr, a lo mejor nos toca hablar de este tema más de una vez, quién sabe. Hay mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar. No sé, yo ni siquiera sé por dónde empezar. Yo he sido parte de iglesias inclusivas desde el 2016. Antes de eso, pues, fui parte de iglesias que fueron más conservadoras, en las que claramente la orientación sexual, o la forma, o formas de presentarse que están por fuera de la norma, eh, pues eran claramente catalogadas como pecado. Eh, entonces, tal vez puedo hablar un poco de eso. Para mí fue muy grato poder encontrar una iglesia que tuviera la apertura a tener personas LGTBI sin condenarlas, sin, sin sugerir que tenían un castigo. Mm. Sin embargo, con los años y gracias a la experiencia de muchas personas, como Xiomi, como Jonathan, y mi propia experiencia dentro de esas iglesias, me he dado cuenta de que a pesar de que estamos en ambientes, lo que llaman a veces progresivos o liberales o progresistas, mejor dicho, no es suficiente. No es suficiente y hay muchísimas cosas que tomar en consideración.
porque son cosas que tanto personas como yo que hemos hecho parte de estas iglesias, como otras personas que han hecho parte de estas iglesias, han sufrido. Particularmente cuando yo hice parte de esta iglesia, hice parte de esta iglesia aproximadamente un año y medio. Y la persona que estaba a cargo, a pesar de que decía pues que habla mucho de todo el tema, de que quiero ser inclusivo, que yo fui la persona que le abrí las puertas a la inclusividad en esta denominación y tal, pues fue una persona, y no tengo miedo de decirlo en ningún espacio, fue una persona altamente irrespetuosa y cometió muchas formas de abuso, no solo contra mí, sino muchas otras personas que hicieron parte de este grupo. Entonces, aquí nos queda la pregunta de, que dio el inicio a esta charla de hoy. ¿Es suficiente con ser inclusivo? Mm. Ahí yo creo que pero el problema está en en la palabra inclusión. Ujú. Porque yo creo que la iglesia, por definición, debe ser, por ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por ser cuerpo, debería incluir todas las partes del cuerpo. Sin embargo, el tema de la inclusión yo creo que se ve más como inclusión y asimilación. Entonces, la iglesia inclusiva, y la verdad es que qué bueno que existe, con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas, con sus errores, qué bueno que existan, qué bueno que existan ministros y ministras valientes que han salido del closet, que han decidido ejercer sus ministerios en la verdad y en la luz, porque la represión conduce a opresión y a obsesión. Entonces, qué bueno que existan ministros, ministras, líderes de iglesia, qué bueno que existan activistas dentro de denominaciones como la Iglesia Metodista y otras denominaciones como la Iglesia Católica, eh, que aboguen por la inclusión. Pero la pregunta, la realidad es que la iglesia inclusiva, igual que la iglesia tradicional, está muriendo, la iglesia está muriendo. Si no es que podemos decir que la iglesia está muerta, la iglesia como la conocíamos en los 80, los 90, los 70, los 80, 90, murió. Y la iglesia incluyente se presentaba como una nueva propuesta para la iglesia, como una nueva propuesta de fe, un avance o una expansión de los ministerios de la iglesia. Sin embargo, las iglesias incluyentes, por lo menos en la realidad de los Estados Unidos, también están muriendo, están vacías. La gente no va y muy pocas personas LGBT que permanecen o se quedan dentro de la iglesia, incluyendo estas que van por primera vez y dicen, ok, miren, en esta iglesia aceptan a las maricas, voy para allá, cuando llegan al tiempo se van o no regresan. Yo creo que la crisis está precisamente en lo que vemos como el ejercicio de la inclusión, porque es inclusión como asimilación, inclusión como otro proceso de colonización. No, las iglesias inclusivas no están haciendo el ejercicio de cuestionarse el sistema. Entonces, en lugar de cambiar el sistema, modelan el mismo sistema, pero son como los hoteles pet friendly, son marica friendly, mujer friendly, negro friendly, indígena friendly. Sin embargo, no cambian, ¿verdad? El andamiaje o el sistema y por lo tanto, este sistema no fue creado, o la iglesia de los 90, porque la iglesia ha cambiado mucho desde sus inicios. La iglesia de los 90, la iglesia de los 70, 90, no da espacio para mariquearse. No hay espacio para eso. Entonces, no hay cuestionamientos teológicos, no hay cuestionamientos de género, y hacemos como un ejercicio bien aguadito ahí de decir, somos una iglesia marica. Incluso pastores, ministros y ministras LGBT, no tenemos otro referente. Y nos pasa como le pasó al Evangelio,
que a la falta de referente, pues seguían llamando a Jesús el rey o el reino, o seguían con estas imágenes imperialistas, a pesar de que Jesús en su mensaje era bien antiimperialista. Pero a falta de otras referencias a otros imaginarios, entonces básicamente construimos sobre el mismo imaginario. Y las personas LGBT en el ministerio, a falta de otros referentes, lamentablemente modelan eh, formas de liderato que nos oprimen y que nos oprimieron en el pasado. Y sin cuestionarse que, bueno, para ser incluyente, realmente incluyente la comunidad LGBT, hay muchas cosas de la teología de la iglesia que hay que cuestionarse, de las formas en las que hacemos iglesia, eh, cómo definimos el matrimonio, cómo definimos relaciones monógamas, hay que cuestionarse el género, hay que cuestionarse el trauma, hablar de trauma, el trauma religioso, aprender. Son muchos aspectos. Y sobre eso, cuestionarse la liturgia. O somos muy litúrgicos o no somos litúrgicos. Eh, hay que, hay que adaptarse también a los tiempos y la iglesia es históricamente lenta para adaptarse. Sí, es cierto. Lo he vivido también. Llegué a la iglesia inclusiva en el 2018 y dejé la iglesia justamente este año porque terminé encontrando ese espacio en el que se repiten formas de abuso, en el que se ignora que si tú tienes una persona LGBTIQ más en tu comunidad, es porque el 99%, o sea, por no decir que lo aseguro, esa persona viene herida de otra comunidad, o la iglesia ha generado una herida en esa persona, la sociedad ha generado heridas en esa persona, y como iglesia odio la palabra inclusiva, siento que esa palabra, pues al poder también de excluir, si yo decido quién entra, pues si yo te incluyes porque tengo ese poder para incluir y para excluir. Entonces, si tú decides, prefiero usar la palabra afirmativa porque algo que funciona muy bien en las personas LGBTI, algo que de verdad ayuda mucho es el poder afirmar tu identidad, afirmar tu orientación. Entonces, preferiría llamar las iglesias afirmativas y si decides tener una iglesia afirmativa, debes tener esa conciencia, ese cuidado de la tarea de, de informarte, buscar espacios para trabajar en las heridas de estas personas y, por supuesto, como lo vienen diciendo ustedes, romper el molde, eh, ver cómo rompes con todas esas formas de abuso, con el machismo, con las expresiones, o sea, obviamente hay muchas personas en la comunidad, entonces cómo empiezo a formar si de pronto hay expresiones transfóbicas, misóginas, homofóbicas, lesbofóbicas dentro de la misma comunidad, cómo empiezo a formar y a generar esto también de que de verdad nos dan las comunidades de fe, que son los procesos de transformación y perfeccionamiento cristiano. Entonces, sí es muy triste pensar que entre más me parezca a la iglesia como la conocemos, con luces, o sea, como a lo que consideremos exitoso dentro de la iglesia, Mm, esos modelos exitosos de los que hablas que ya murieron y ya no funcionan mucho. ujú, Eh, entonces, con que solo le ponga colores a mi letrero, le cambie el nombre o le ponga el apellido inclusivo, ya lo logré. Y lo Ujú. importante es ser exitoso, más allá del impacto y el cuidado que pueda tener por cada persona que hace parte de esa comunidad. Yo solo quería añadir algo que dijo yo, algo que estaba diciendo Jonathan. Ah, bueno, y también tú. Estaba pensando que muchas veces los referentes que nosotros tenemos o digamos cómo aprendemos las cosas que no están bien, a veces es porque tenemos que transitar el camino y darnos cuenta como, ay, ujú, cómo fue que ujú, yo pasé por esta situación o ujú, inclusive en los casos más tristes, ¿no? Cómo yo permití que esta comunidad me lastimara tanto, o este pastor, o esta persona en el liderazgo, o incluso otros congregantes hicieran todas estas cosas,
o apoyaran estas formas de abuso, ¿verdad? Para mí, mi experiencia, que reitero fue hace muchos años, eh, una, algunas de las cosas que ocurrieron allá es que a mí me tocó poner como las piezas juntas después de que todo esto había pasado y comenzar a darme cuenta cómo todo seguía unos patrones de comportamiento que a pesar de que, como dices tú, Jonathan, qué lindo y qué bonito es que alguien tenga la iniciativa y le meta el hombro porque en realidad tener una iglesia afirmativa es ir en contra de muchos temas culturales, Ujú, ujú. educativos, de constantes críticas sociales, realmente es muy valiente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si el espacio que se vuelve, que en cierto sentido sería ese espacio seguro el que tú estás hablando, Xiomí, repite estas formas de comportamiento, pues entonces se vuelve también un espacio amenazante con un nombre de seguridad. Entonces yo me Claro. acuerdo que algunas de las cosas, solo porque quiero mencionarlas y ustedes dos las han mencionado, pero quiero nombrarlas un poco más. eh, Hay cosas que tienen que ver con género. Muchas veces hay esta idea de que si se incluyen temas LGTBI o congregantes LGTBI sin condenarles, eso inmediatamente significa que se están transformando estereotipos de género, se está reconociendo cómo los cuerpos que han sido feminizados han sido tratados históricamente y cómo evitar ese tipo de trato. Entonces, por ejemplo, solo quiero dar algunos ejemplos. Silenciar las voces de mujeres, silenciar las iniciativas de mujeres. Todo esto que estoy hablando son cosas que yo viví. Eh, no reconocer o dar muy poca autoridad a mujeres o cuerpos feminizados. En el caso de temas de salud mental, eh, escuchar en el púlpito, por ejemplo, personas decir que si una persona tenía depresión o que si tenía algún episodio de otro tipo de enfermedad mental es porque quiere llamar la atención o porque es una persona que está buscando, que tal vez solo se siente aburrida o está buscando alguna forma de tener personas cerca. También está todo el tema de abuso de autoridad, que tiene que ver con el tema de tener unas formas jerárquicas muy rígidas en las que hay personas que son quienes toman las decisiones y no se involucra a la comunidad dentro de la toma de decisiones. Esto pasa muchísimo en nuestras iglesias en Latinoamérica y lamentablemente es algo que al menos yo experimenté en este lugar y temas de tipo también financiero, ¿verdad? Que cómo manejamos la transparencia de las finanzas, cómo el trabajo que todas las personas estamos ofreciendo, trabajo, dinero, donaciones, se está trabajando dentro de la comunidad, que haya como esa claridad y transparencia. Muchas veces en las iglesias en las que yo he sido parte, estoy hablando de mi experiencia. Yo hice parte de iglesias grandes, iglesias pequeñas y los pastores nunca mostraban, ay, esto fue la cantidad de donaciones que recibimos y esto es como lo estamos utilizando para los distintos ministerios y cosas de ese estilo. Yo estoy hablando solo de estos cuatro ejemplos porque creo que para mí fueron como algunos de los ejemplos que más, digamos, más me llamaron la atención de la experiencia. Pero quería anotarlos porque sí creo que tal vez haya personas allí afuera que tal vez están haciendo preguntas. ¿Es esta comunidad en la que estoy realmente un lugar seguro, realmente un lugar distinto? Y yo le digo a las personas que están allá afuera, a mí me tomó mucho tiempo formar, ¿se han visto ese meme del señor que tiene como los hilitos rojos? Como eso, como poner todas las fotos y hacer los hilos y decir, claro, o sea, si ha existido este tipo de forma de moverse, a pesar de que la iglesia se llame a sí mismo inclusiva, eso no la hace necesariamente un lugar seguro. Y Mm, hay que mirar qué otros tipos de comportamiento y qué otras cosas, como tú lo mencionabas, Jonathan, el tema de la decolonialidad, el tema de la liturgia. ujú. Solo estoy mencionando algunos, pero sí,
si hay algo, yo sí creo que si hay algo dentro de uno que dice como aquí no me están tratando bien, está ocurriendo este tipo de Mm, cosas, hay que ujú. echarle el ojo. Yo quiero dos cosas. Una, que esa pregunta que hiciste, ¿por qué se vuelven espacios amenazantes o espacios? Yo creo que la respuesta, quizás no correcta, pero la respuesta que me viene a la cabeza es precisamente la falta de eh, atender la estructura sobre la cual estamos construyendo iglesia. Porque, porque básicamente estamos cambiando el grupo dominante. Mm, Y piénsalo, si usted pertenece a alguna iglesia afirmativa, piensa en su iglesia en este momento. La iglesia donde yo crecí, eh, la cultura dominante heterosexual. Entonces hablamos de ser una iglesia, un cuerpo, la idea de la universalidad. Y empujamos al resto, a toda la comunidad a ser uno en Cristo, a ser uno solo, pensar como gente, como uno. Y ya esa idea de la universalidad del cuerpo crea un problema, y es que quien no está dentro de la cultura dominante tiene que asimilarse. así Pero es. ahora en nuestras iglesias afirmativas, la cultura dominante, usualmente, en mi experiencia, son hombres gays, desde el ministro, ¿verdad?, hasta la población. Por alguna razón, los hombres cisgéneros gays eh, como que atienden mayoritariamente la iglesia que mujeres lesbianas. Y no por alguna razón yo creo que ni siquiera hay que cuestionársela, es obvio, que la iglesia ha sido peor con las mujeres que con nadie. Eh, pero el grupo dominante cisgénero hombre eh, llama a la universalidad, seamos uno en Cristo. Ujú. Y dentro de esa universalidad, esa teología de la universalidad, que está muy mal utilizada, by the way, esa teología de la universalidad la transferimos y ahora tenemos que absorber a quien es diferente. Y entonces el que es diferente tiene que asimilarse al dominante para ser parte de esa universalidad. Entonces, yo creo que la respuesta quizás está en dejar de pensarnos como incluyentes y pensarnos como afirmativos y pensar a la iglesia como una cultura pluridiversa, donde la universalidad se define desde cómo definimos a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Madre, amor, madre, amante y acompañante. Eh, el Espíritu de Dios, la identidad de Dios es diversa. Y se habla de un Dios en tres formas. Un Dios que manifiesta dones en diferentes formas. Un Dios que se manifiesta su amor en diferentes maneras. Y si vemos desde la comunidad LGBT o la comunidad marica, el amor definido desde la comunidad marica también es uno, pero es diverso. Entonces sí hay universalidad en una comunidad, pero hay diferentes pensamientos, hay diferentes culturas. Y entonces hay que descentralizar también los grupos dominantes que hay en nuestras iglesias para evitar precisamente silenciar esas voces que no están en la mesa. Un ministerio incluyente o un ministerio afirmativo tiene que hacerse esas preguntas todos los días. Y es un trabajo aún más arduo que el de una iglesia tradicional, porque la iglesia tradicional, al igual que las personas que viven en la cultura dominante, un hombre blanco no tiene que preguntarse, ay, ¿cómo se siente Juanita en la iglesia? Porque no le importa, porque nunca le ha importado, porque no le hace falta cuestionarse. Pero si usted va a ser un hombre en un espacio que usted le ha puesto de apellido, iglesia afirmativa, usted adquiere esa responsabilidad de hacer el trabajo duro, de autocuestionarse, de hacer el trabajo sapiensal, de estudiar, de informarse. Y eso también es un problema porque no nos gusta, no nos gusta la razón dentro de la iglesia. Y hay como toda una campaña para, para acabar con la razón dentro de la iglesia. Hay toda una campaña para decir que no hacen falta títulos universitarios. Bueno, no hacen falta títulos universitarios, pero sí hace falta expandir nuestros conocimientos. Incluso Sí hace falta. anti-intelectual, yo diría. A veces Sí. es Ujú. como un poco haciendo eco como a la iglesia conservadora que la letra mata. Ujú.
Sí, en Puerto Rico, si ibas al seminario, el libro te quitaba la unción. Eh, ent- entonces, no es nuevo. Y no lo vemos solamente en la iglesia. En las campañas políticas, por lo menos aquí en la realidad de los Estados Unidos, el presidente de turno, eh, que no lo vamos a nombrar porque cuando lo nombro como que me dan ganas de vomitar. El presidente de turno ganó aquí las elecciones con una campaña en contra de las universidades, en contra de las universidades llamadas Ivy League. Y eso le han tirado toda la tierra a vivir por haber a las universidades, le han tirado toda la tierra a vivir por haber a personas que tienen títulos universitarios o personas que estudian. Y no es asunto del título universitario, es que es una campaña que es parte del ejercicio colonizador. Si tenemos un pueblo que se informa, un pueblo informado es un pueblo que no se deja oprimir. Y dentro de la iglesia también se ve esta campaña antiintelectual, antiestudiar. Yo no necesito estudiar, si ahí está la Biblia, abro la Biblia dice muchas cosas que se han malinterpretado, que se malinterpretan, que se utilizan mal. Y se ha hecho mucho daño desde esa perspectiva. Y está bien, nuestra experiencia con Dios es tan teología como la teología que nace de las universidades. Es incluso, yo diría, más, porque toda teología tiene que ser contextual. Sin embargo, hay que hacerse cuestionamiento de razón. Hay que volver al tiempo donde la iglesia, en los 1700, nació desde la iglesia, el movimiento metodista nació de cuestionarse cosas como que por qué estamos metiendo preso a una persona por sodomía en Inglaterra. Y nació el movimiento metodista, En los años eh, 1700. literal, literal. Entonces yo creo que ahí es que estamos, ahí es que está el problema. Y nuevamente, shout outs o saludos a todas las personas que construyen iglesias afirmativas, porque como persona que creció en una iglesia no afirmativa, conservadora, pero pero para quien Dios significa muchísimo. Mi relación con Dios es parte de mi identidad como Jonathan Sintron. Tener espacios de adoración donde cultivar mi espiritualidad, siendo libremente yo, ha sido impactante en mi relación con Dios. Entonces, tener espacios que afirmen nuestras identidades no es solamente importante, pero es ultra necesario en una comunidad que experimenta y exhibe los síntomas de haber crecido autodiándose y de haberle robado la espiritualidad, porque eso fue lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho la cultura dominante con la cultura LGBT, robarle sus espiritualidades, no permitirle acercarse a la divinidad. Y eso, de acuerdo al Evangelio, eso es lo que el Evangelio define como blasfemia contra el Espíritu Santo. Es literalmente ser piedra de tropiezo para que otros se acerquen a la divinidad. Y que hayan personas, como dijo Ana María, que le estén metiendo el hombro a este trabajo. Esto es un trabajo que está, yo no sé si esto se puede decir, pero está cabrón. Es bien heavy, porque estás literalmente en muchos casos trabajando en contra de tu propia denominación y en otros casos de la gente a tu alrededor. Eh, Basta con ver los comentarios que le ponen a pastores LGBT en las redes. Eso es un trabajo difícil. Y lamentablemente no puedo decirle otra cosa, pero al trabajo difícil que ya tienen por ser ministros, ministras, ministres de comunidades LGBT, a ese trabajo que ya tienen se le añade que tienen que hacer un trabajo aún más arduo. Y es porque tienen una responsabilidad en sus manos, porque una vez Jonathan Sintron salga de su iglesia conservadora para moverse a la iglesia de la pastora Ana María, porque Ana María abrió un podcast o whatever y dijo que tiene una iglesia afirmativa y Jonathan se fue de su iglesia conservadora para la iglesia de Ana María con esperanzas, con expectativas, y Ana María viene y le hace la misma barra basada que le hicieron en la otra iglesia, es peor. Se me acabó la esperanza, Sí, es como una se me traición acabó la más fe. profunda. Es más profunda porque pusiste lo poquito que te quedaba de fe, lo pusiste aquí y ahora es peor porque te quedaste sin nada.
Entonces, el trabajo es arduo. Termino diciendo que la iglesia se murió. Tratar de resucitarla es pecado. Hay que dejarla morir. La iglesia de los 70, 80 y 90 se murió, en paz descanse, gracias a Dios, era hora. Hay que reinventar la iglesia. Y estamos en un tiempo perfecto para hacer eso, con la gente perfecta. Así es. Y yo le sumaría a lo que dices de, bueno, sí reconozco totalmente este trabajo fuerte que hacen las personas quienes deciden crear, tener comunidades, sostener comunidades afirmativas. Pero mira que yo pienso que cuando uno sienta las bases, las personas que están involucradas en la iglesia, tratan de detenerse un poco y crear algo desde cero, entendiendo, aprendiendo, yendo como muy cuidadoso de simplemente siempre revisar la dignidad de las personas, ver que el éxito no es parecerse y llenar iglesia como lo hacía la iglesia que está en crisis, sino que entre menos me parezca ese modelo es porque voy por buen camino. Mm, Créeme que eso le va a quitar un peso y es que en la medida que la iglesia avanza en ese modelo dañino, eso también va a generar un problema, porque imagínate tú recibiendo hate pues, los conservadores, de tu denominación, de toda la gente que se opone totalmente a estos cambios, pero con el tiempo empezar a recibir hate, la gente salió herida de ese lugar. De Ujú. repente empezar a recibir el señalamiento de, uy, no, tampoco hay dónde ir, no es seguro porque me pasó esto. Imagínate vivir con la tristeza de que tu esperanza era tener un lugar seguro para gente, para las personas LGBTIQ más, y un día darte cuenta que esa persona ya no quiere saber nada de Dios ni de iglesias, de lo mal que quedó por ese paso y esa mala experiencia, o se volvió atea o decidió regresar al lugar conservador, porque si son lo mismo, pues Mm, como que, ujú, bueno, pues ya conozco más o menos cómo lidiar con mi iglesia conservadora a mm, esto tan raro que me promete una cosa pero hace otra. Entonces sí, parece un trabajo difícil porque no hay apoyo, porque no hay referentes, pero yo creo que el mejor camino para hacer el camino más amable para todos y todas. Y esa es la tarea que queda. No sé si quieras añadir algo más para ir cerrando a esta propuesta ética de para dónde vamos entonces, Anita. Anita, antes de que tú le añadas a la propuesta ética y nos cierre, a ver, yo quiero decir que, por lo que estaba diciendo Xiomi, eh, que también existen pastores no LGBT o ministros no LGBT que están haciendo un trabajo fuerte para abrir espacios afirmativos. Sí, también tengo que admitir que en la gran mayoría de estos pastores no LGBT que están haciendo este trabajo, me he encontrado mucho con el hay que tener paciencia, hay que coger las cosas con calma, porque si predico es tal cosa o tal cosa, se me va a ir la mitad de la iglesia. así es. Yo entiendo que los procesos de cambio toman tiempo, pero si usted es uno, si alguien nos está escuchando en una de estas iglesias y su pastor hace esto, por favor póngale esto. Yo creo que humildemente que seguir diciéndole a las comunidades excluidas en su comunidad de fe que tengan paciencia es contrario al evangelio. Y en las palabras del candidato a alcalde de Nueva York, hablando sobre el caso de Jeffrey Epstein y la relación con el presidente de turno, él decía, si exponer todo al sol va a derrumbar el gobierno, tu gobierno debería ser derrumbado como quiera. Si exponer la verdad al sol, si hablar la teología que usted sabe como ministro es la teología correcta, es la manera correcta, es lo que hay que hacer. Si usted hacer ese trabajo profético le vacía la mitad de la iglesia, bueno, pues la iglesia había que dejarla morir hacía mucho tiempo. Entonces, no hay espacio para cobardía cuando estamos trabajando con comunidades marginadas, con la mayoría global.
no hay espacio para cobardía, no hay espacio para paños tibios, no hay espacio para teologías superficiales del amor. Hay que decir las cosas con nombre y apellido. Y si usted no tiene la capacidad para hacerlo, le tiene terror a que se le vacíe la iglesia, pues mejor siga excluyendo gente. Y póngalo, aquí no aceptamos marica. Mejor dígalo, aquí no aceptamos marica, porque no tengo la capacidad, porque no sé cómo atender el tema. O Antes de mujeres decir, o personas racializadas o sí, personas con aquí, discapacidades. aquí olvídate. Pues somos una iglesia conservadora, y punto. Yo respeto más eso que una iglesia que como iglesia Hillsong, como iglesia, mega iglesia Hillsong, el lugar de su presencia de otras iglesias, mega iglesias que vienen y te hablan una teología ahí de Dios es amor y lo dejan Rosita. ahí. Exacto. Y eso lo que crea es fes mágicas basadas en la magia que no añaden nada y terminan agrediendo peor. Entonces no hay espacio para cobardía ni para paños tibios. Diga las cosas como son o no las diga. Sí, yo creo que yo iba a decir esto con respecto ya digamos, al menos mi propuesta, o lo que yo propondría éticamente, es, y este es un ejercicio muy difícil, y yo quisiera invitar a las personas que nos están escuchando, yo sé que esto es difícil, pero en verdad sentarse y comenzar a hacerse muchas preguntas. Eh, Casi todos nosotros, dadas las interseccionalidades, hemos sufrido distintas formas de discriminación, de desprecio, hemos sufrido socialmente de muchas formas. Eh, yo creo que el sentarse y comenzar a preguntar cómo he sido yo tratado cuando X situación se ha presentado en mi vida. Cuando, por ejemplo, he sido la única mujer en un grupo, ¿cómo se ha escuchado mi opinión? ¿Cómo han sido esas cosas? Y darnos cuenta de que hay formas estructurales notorias, bien claras, de cómo se tratan a personas que lucen como yo en ciertos espacios y comenzar a pensar qué pasaría si yo tuviera otras características que también me hicieran una persona vulnerable a todas estas formas de discriminación. Por ejemplo, personas trans, que es una realidad que yo no experimento en mi cuerpo, yo no la puedo entender completamente, Ujú. pero yo he experimentado la discriminación, yo he experimentado el desprecio, yo he experimentado que me hayan silenciado y puedo hacer un puente, no de decir De que es la empatía. misma experiencia, pero exacto, de empatía, de saber que si esto ha sido doloroso para mí o me ha limitado mi crecimiento o la Ujú. posibilidad de tener relacionamientos o la posibilidad de tener un desarrollo profesional, bueno, hay muchísimas aristas que están relacionadas con el tema de opresión. Si yo he sentido esas cosas, si yo las he experimentado en mi propia carne, a pesar de que yo no pueda comprender 100% la experiencia de otras personas, sí puedo ser una aliada en la lucha de otras personas y sobre todo una cosa que para mí es fundamental y es escuchar, la escucha atenta de las experiencias de personas que han vivido cosas que para mí no son familiares, pero aún así yo me siento y escucho. Mm. Y para hacer esto, porque creo que esto es parte también del tema de la educación. Yo creo que no solamente es ir al seminario y eso, sino que es realmente compartir con la comunidad en su diversidad, como tú le decías, Jonathan. Pero también hay un tema ahí, un poco mencionando lo que tú decías, que tiene que ver con cómo ha funcionado nuestra sociedad. Esto lo hemos hablado muchas veces, desde la colonialidad, desde el capitalismo, desde la supremacía blanca. Estructuralmente nosotros estamos atravesados en Mm. muchísimas esferas de nuestra vida, Penetrados. de todo este pecado estructural que Ujú. nos acompaña en tantas áreas de la vida. Y eso incluye la iglesia y hay que reconocer que las iglesias tienen la potencialidad, cualquier comunidad de fe tiene la potencialidad de ser un lugar que lastime y haga daño.
O sea, eso es muy importante reconocerlo. Y que históricamente ese ha sido el caso. Entonces aquí viene el tema. ¿Cómo podemos comenzar a pensarnos una iglesia desde una perspectiva de colonial? ¿Cómo nos podemos comenzar a pensar una iglesia desde una perspectiva de género? ¿Cómo nos podemos pensar la comunidad desde las teologías queer, las teologías maricas? ¿Cómo nos podemos Ujú. pensar una teología desde las discapacidades? ¿Cómo nos podemos pensar una teología que critica el capitalismo? Porque el capitalismo sé que es difícil de creer, pero no es de Dios, y de las diferencias de clase, ¿sí? Y estoy mencionando solo algunas, porque también está, por supuesto, todo el tema que tiene que ver con raza, y de ahí todas las pequeñas cositas que ocurren en el día a día. Entonces quiero dejar esta. Existe una autora que se llama Hill Collins, el apellido es Hill Collins, les debo el nombre porque no lo recuerdo en este momento, y ella habla de este paso, porque tú hablaste del paso de los noventas, y esto es una cosa muy importante. Ella dice, hubo este paso entre los 80 y los noventas, donde las personas tuvieron un cambio a lo que ahora muchas personas llaman el lenguaje políticamente correcto. Ujú. ¿Y qué ocurrió? Que las personas tuvieron una transformación en la forma en la que hablaban de ciertos temas, por ejemplo, temas de raza, pero en realidad no hubo un cambio interno profundo en cómo las personas se vinculaban eh, hacia otras personas racializadas o cómo entendían el tema de raza o cómo se movían dentro de las categorías raciales que existen en distintos contextos. Y ella dice, el problema es que cuando hicimos este cambio de lenguaje, lo que pasó es que las formas de violencia se volvieron encubiertas y era más difícil de identificarlas porque uno sabía que eso era una conducta racista, pero lo estaban diciendo con un tono amable y lo estaban diciendo con un tono tan querido que era muy difícil identificarlo. Tan querido. Sí, entonces, ay, sí. Voy a darte un ejemplo, porque es que esto nos pasa como mujeres. Ay, tú eres tan bonita y tan inteligente. Y uno dice, ay, me acaban de dar dos halagos. No, señores. En No, Puerto Rico, señores. ese muchacho es negro, pero lindo, es un negro lindo. Puro halago venenoso. Ujú. Entonces es difícil de cacharlo. Entonces yo creo que mi propuesta es, hay que volver a nacer. Hay que volver a nacer en los términos de Jesús, ¿verdad? Y hay que, como tú dices, repensarnos todas estas cosas como si fuéramos una semilla que muere bajo la tierra, como Jesús dice, y Ujú. comenzar a crear nuevas ramas y nuevos troncos y nuevas cosas hacia donde vamos a ir, pero siempre con un ojo en nuestra espiritualidad y un ojo en lo que está pasando en el mundo, en las Mm, opresiones y en las cosas que mm, están pasando otras mm, personas. mm. Pasen el platillo de la ofrenda, creo que voy a caer en descanso. Uy, santo, voy a caer en descanso. Yo creo que una propuesta ética es que abramos una iglesia. Así es. Si usted está interesada, interesado, interesada en una iglesia con estos tres maricas virtualmente, pónganlo en los comentarios y déjenos saber para mandarles el link al grupo de secrecidades Hashtag que iglesia. hashtag, hashtag la gente sigue iglesia. Eh, Porque, pues sí, de pronto nos beneficiaríamos en una comunidad así. Yo creo que la propuesta ética también está en recuperar lenguajes que, eh, por ejemplo, pues yo estando envuelto en el progresismo intelectual de los Estados Unidos, eh, en la, y Ana María aún más en su PhD, eh, quizás tú lo has notado también, es esta versión por hablar temas como la santidad, el pecado, la espiritualidad, entonces, porque son como temas que para lo contrario a la falta, a la guerra en contra de la intelectualidad, los intelectuales le hacen una guerra en contra a todo lo que sea, que huela como a emoción o al pentecostalismo o espiritualidades así. Entonces yo creo que una de las cosas es también recuperar sin miedo el tema del pecado y redefinir para la gente lo que es pecado. Redefinir en nuestras iglesias afirmativas lo que es pecado. En lugar de poner acento al pecado
de la cintura para abajo, ponerle acento al pecado que lastima, al pecado que excluye, al pecado al pecado del capitalismo. Yo creo que es importante llamarle pecado. Yo creo que todos estamos siendo testigos de lo que ha hecho el capitalismo en nuestros países, en nuestras comunidades. Entonces, llamar a eso pecado es importante. Llamar a la santidad en lugar de lo que me pongo y si tengo o no tengo sexo antes del matrimonio, eh, llamarle santidad a lo que realmente es santidad, que es pensar y actuar en la ética del amor de Dios. Estar dirigidas por el amor. Entonces, repensar estos asuntos doctrinales como el universalismo también, repensar estos asuntos doctrinales del bautismo, repensarnos la iglesia desde, como decía Ana María, desde la fe de la gente, desde la experiencia teológica, desde la verdad teológica de las comunidades que han sido silenciadas en la conversación teológica. Porque muchas de las cosas que traemos de la iglesia tradicional a nuestras iglesias afirmativas, como el credo de Nicea, como el canon teológico, el canon bíblico, fueron decididos en un cuarto oscuro por hombres. Entonces, yo creo, claro, y de esos también, en esos oscuros y en otros oscuros. Pero esos mismos hombres fueron los que decidieron, ¿verdad? Lo que incluía, lo que no se incluía, lo que era el credo, lo que creíamos y lo que no creíamos, lo que era blasfemo, lo que no era blasfemo. Entonces hay que repensar, ¿no? ¿Verdad? Incluso esos asuntos doctrinales de la iglesia desde la perspectiva, ¿cómo se leería el credo de Nicena desde la teología mujerista? Yo estuve en la iglesia metodista de Bogotá por un tiempo y recuerdo que en aquel tiempo, no sé si todavía se hace, hacían como una lectura popular de la Biblia y como que se reimaginaban el texto desde las perspectivas de las personas que estaban ahí. Y eso, a mí eso me parecía genial. Eso es un ejercicio que hay que hacer. Espiritualizar esos ejercicios es importante. Traer el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que estar presente en cualquier movimiento. Porque una de las cosas que dice la comunidad, activistas de derechos civiles de la comunidad negra de los Estados Unidos, es que al movimiento de derechos civiles de hoy le hace falta el espíritu. Esa dinamita que tenía Martin Luther King es el espíritu, la unción del espíritu. Nos hace falta el espíritu. No podemos ser ni muy intelectuales, ni muy, no sé cómo se llamaría lo contrario de la intelectualidad de manera respetuosa. Ni muy intelectuales ni anti-intelectuales. Creo que necesitamos el espíritu, necesitamos la razón, necesitamos sí las escrituras y necesitamos la experiencia de la gente, la experiencia de la gente de a pie. Hasta repensarnos la tradición. Claro. ¿Cuál es la tradición claro. a la que se le has dado el lugar de privilegio? Y yo sé, bueno, los tres aquí somos metodistas. Y los metodistas hemos caudillizado a Wesley bastante. Tengo que admitir que yo soy uno de los que ama a Wesley. Pero hay que leer a Wesley con otros lentes, con los lentes del siglo XXI y con los lentes de la gente que Wesley no incluyó en sus escritos, porque en unas cosas Wesley era wow, que todavía en el siglo XXI lo lee y dice, diablo, en verdad este tipo estaba bien adelante. Y en otras, tipo era un racista. La verdad, era bien racista con los indígenas, no con los negros, pero con los indígenas, horriblemente racista, con los negros más o menos. Pero con los indígenas, para él los indígenas eran bárbaros, era gente que no tenía capacidad intelectual, no tenía capacidad de salvación, era subser humano. Entonces, hay que repensarnos también a nuestras tradiciones, como dice Anita, desde otras perspectivas. De pronto vamos a ver más pastores, pastoras con sus vestidos litúrgicos, tomando ideas de Dolce Gabbana, que se repensó en su última colección,
la indumentaria católica me pareció genial. Eso, repensémonos todo, todo es, creo que el Espíritu de Dios, Repensémonos todo. claro, el Espíritu de Dios es creativo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios es creativo. Entonces, seamos creativos también. Si se nos acabó la creatividad, pues hagamos otra cosa, apaga y vámonos. Así es. Y también una invitación a sanar. Obviamente, estas personas que están creando comunidad, o cuando queremos crear comunidad, como ya pasamos por tantas heridas, tantos traumas, a veces esa reacción al trauma y como, uy, no, no hagamos esto porque me recuerda cosas muy negativas que viví, también está afectando y dañando la posibilidad de sí mantener esas cosas que funcionan. Y voy muy de acuerdo con lo que decías, Jonathan, de no por pensarnos, por denunciar, por usar la razón, vamos a dejar lo espiritual por miedo a que se parece a lo que habíamos vivido, pero pues esto no podemos ignorar el evangelio tampoco, ¿no? Y bueno, Ujú. muchísimas gracias. Me encantaría quedarme mucho más tiempo, pero el tiempo es corto y como decía Sanita, seguramente haya más Más para decir. momentos para seguir explorando este tema que tiene muchísimo que abordar. Si Muchas quieren gracias. si quieren unirse a la iglesia, comenten. Vamos, ese es mi reto para estas dos maricas que me acompañan, que si quieren unirse a una iglesia virtual, porque pues Anita vive en Boston y aunque yo iría a Bogotá, porque me encanta Bogotá, no voy para Boston ni a buscar dinero. Entonces, pues tiene que ser virtual. Coméntenlo. Y si usted está en una iglesia afirmativa, no busque iglesias perfectas porque no existen. Las iglesias son de seres humanos. Simplemente, pues, edúquese, cuestione y siga buscando de Dios porque es importante. Sean profetas que denuncien. Eso. Salud. Chao, chao. Chao.